Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es domingo, cuarto día desde la FIL, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en TV UNAM para hablar de los temas que nos hacen vibrar, que nos emocionan, que nos divierten, que nos instruyen. Laura García, con pues los elementos que se viven aquí en la FIL, presentaciones, charlas, mesas redondas, en fin, todo lo que implica el disfrute lector, porque no se trata de leer por obligación. Aquí no creemos en leer por obligación, ¿verdad, Laura? Creemos en leer Julia? por placer. Qué gusto estar de nuevo aquí y acompañándoles el domingo. Un domingo además donde empieza el carnaval. Hoy oficialmente empieza en todo el mundo el carnaval y bueno, en este baile y en estos disfraces y en todo en esta danza de letras, pues también se incluye un paseíto, ¿por qué no?, por este Palacio de Minería en este domingo, con un montón de figuras que hemos visto desfilar el día de hoy, porque han estado desde Alejandro Rosas y Julio Patán, ha estado Alberto Lati, ha estado Carlos Velázquez, Sandra Lorenzano, en fin, hoy están los gordos. Y ya están a full las jornadas, la poesía, en fin, todas las actividades, digamos, que ya se han vuelto una tradición, escritoras latinoamericanas. ¿Tú ayer estuviste en el Ayer leyendo? Participé, sí, ayer estuve en la lectura, en el concierto literario que le llamamos, coordinado por Sara Sefcovic. Todo es de danza. Todo tiene que ver con bailar y con disfrutar las artes. Ustedes aquí también pueden participar con nosotros, gracias a todos los que nos escriben día con día. Recuerden que estamos en las redes sociales como @tvunam, en Facebook como tvunam, también en Facebook Live, y en Instagram como TVUNAM Oficial. Nuestros hashtags días feriados y Prende TVUNAM para que participen, entre otras cosas, para llevarse los premios que estamos cada día aquí lanzando. Ayer les lanzamos estos 2 libros de la colección Shockna y ya tenemos ganador, ¿verdad, Ya tenemos Julia? ganador. Les voy a repetir la pregunta. La pregunta fue, menciona 3 títulos incluidos en la colección Shockna. Y la respuesta era El enano de Uxmal, una antología de zoología poética, o Aventuras de Rigoberto. Y el ganador por Facebook Live fue Víctor Bustos Morales. Así que bueno, ya eres feliz ganador de estos libros. Te va a encantar porque esas lecturas están padrísimas y bueno, esa colección, la producción se pondrá de acuerdo contigo. Y hoy, muy atentos porque miren ni más ni menos lo que vamos a estar regalando al final de este programa. Y con esto ya voy anunciando a nuestro invitado del día de hoy. Hoy estaremos hablando de esa literatura deportiva y de esa manera de abordar el deporte también desde la cultura, porque vaya que se están relacionados, Julia. Es que es fascinante que al que le gusta leer de todo, y al que le gusta escribir lo hace bien, lo puede hacer de cualquier tema. Alberto Lati estará con nosotros. Exactamente, Alberto Lati, que muy peculiarmente entreteje varios hilos, es decir, cultura, deporte, historia, algo de política y como de todas estas anécdotas que a todos nos encanta saber de los grandísimos del deporte, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos? En fin, entonces, bueno, muy felices de recibir a Alberto en un rato por aquí, pero tiene que ver no solamente con Alberto este tema, sino con todo lo que se hace en la feria. Como seres humanos. Así es. Ahora, los protagonistas aquí son los escritores, los libros. ¿Cómo llegan los libros a estar el día de hoy aquí a la venta con todos ustedes? Bueno, pues porque hay una labor de escritura y porque hay una labor muy grande de investigación. Hoy tendremos también en las cápsulas a 2 personajes, a 2 escritores que nos van a contar un poco sobre qué han hecho para llegar a ese tema. Porque uno tiene esta idea de que son pues, ratitas de biblioteca que no salen de su casa escribiendo, pero hay mucha labor de investigación. Antonio Vázquez, que es nuestro primer invitado en las cápsulas desde Oaxaca, nos va a contar un poco. Acaba de regresar de un viaje fascinante por China, porque la ciencia ficción que él pretende un poco plasmar en su siguiente novela tiene que ver con China y con el futuro. Entonces, pues quiso ver de primera mano de qué iba a estar hablando para tener un poco la certeza, ¿no? Así es. Y en esta cápsula que vamos a ver ahora nos platica de su novela anterior, Ausencia, además qué gran tino tiene ese título, porque tiene que ver justamente con la carencia de padre, y me parece muy valiente de parte de Antonio Vázquez que se avienta a entrar en terrenos casi intocados en muchos sentidos, porque Rulfo ya estuvo ahí, porque habló de la provincia, de la ausencia paterna, en fin. Y Antonio Vázquez, curiosamente y no curiosamente, ganó el Premio Bellas Artes Juan Rulfo para novela. Entonces vamos a ver esta cápsula de Antonio donde nos habla de su novela Ausencio y también de cómo se llega a escribir una primera novela. Vamos a ver. Como
escritor joven siempre está buscando la manera de formarse, ¿no? Y yo encontré una escuela de escritores que fue hecha para escritores, con el propósito de hacer escritores, y no tanto que se tenga un título, sino de que al terminar el diplomado, uno que saliera con una obra escrita, ¿no? Yo en este diplomado escribí esta novela, Ausencio, y fue muy interesante porque me dio otra forma de ver el proceso creativo. Y una de las cosas con las que empecé a trabajar mucho fue con imágenes. Aparentemente se cree que la literatura se hace sobre todo con palabras, ¿no? Pero las palabras son solo un medio para plasmar una serie de imágenes que van haciendo, ¿no? En esta novela yo quería llegar a un lugar que yo había visitado en Real de 14, y ese era como, el pueblo me gustó mucho, era muy rulfiano, pero la historia conforme lo fui escribiendo, salieron elementos muy arquetípicos como lo del padre ausente. Yo no quería escribir sobre eso, pero salió ese tema. ¿Qué es lo que trae en común esta generación y sobre todo cómo escribe una generación que creció con una violencia muy grande, ¿no? A partir de la guerra del narco? ¿Cómo fue ese efecto traumático en la psique mexicana, ¿no? Yo creo que en las nuevas generaciones se empieza a vislumbrar nuestras rupturas, que no necesariamente tienen que ser historias sobre el narcotráfico, ¿no? O de violencias del crimen organizado, pero ahí están esas violencias y ahí está ese trauma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene en común esta nueva generación, ¿no? Yo creo que lo más importante de la literatura es que hay una lucha ahí entre los poderes fácticos y la imaginación, ¿no? Al fin de cuentas siempre nos quieren imponer una realidad, nos dicen el Estado o el mercado, nos dicen que esto es lo real, ¿no? Pero no, y en la literatura uno va creando una nueva especie de realidad, y eso es lo que a mí me parece lo fundamental de la literatura, ¿no? Entonces un escritor asume ese papel, ¿no? Y tiene que ser muy como honesto consigo, ¿no? Y ser muy consciente de todas las fuerzas que hay detrás de la literatura o del mercado editorial, ¿no? Agradecemos muchísimo, por supuesto, a Antonio Vázquez que nos haya regalado esos minutos, y anunciamos desde ya que este año habrá nuevo libro de cuentos en Almadía de parte de Antonio Vázquez, y si escribió como escribió la primera, es maravilloso. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que escribas. Como estamos muy pendientes de todas las transmisiones deportivas, todas esas notas culturales, porque ahí está en la pantalla siempre alguien que nos hace vibrar con las jugadas, vibrar con los resultados, pero también disfrutar mucho de todas las anécdotas que hay alrededor de una sede, de un deporte, de un equipo. Alberto Lati, bienvenido a Días Feriados, ¿cómo estás? Lau, es un placer estar contigo, qué gusto saludarlas. Es que los eventos deportivos dan para tanto que yo respeto mucho y admiro mucho a mis colegas que están focalizados en sí las estadísticas, en sí los antecedentes y los títulos, campeones de goleo, polémicas arbitrales interminables, dan para pergaminos eternos, pero también dan para hablar de la sede, y la parte cultural, y la parte política, y la parte social, y la parte literaria, y la parte gastronómica, da para muchas lecturas, ¿no? Y eso lo vuelve muy interesante, Alberto, y lo haces creo que como nadie, porque yo no soy tan fan del deporte, lo confieso, perdón, pero sí me gusta mucho seguirte, y bueno, me traje este librito que es una El original. joya, el verdadero, único y original libro, primera edición de Alberto Lati, Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, que publicó Cali Arena, y de aquí te conocí. Y dije, wow, esto me interesa porque tiene que ver con lo que a mí me gusta saber, con la parte anecdótica y la parte, como bien señalas, cultural. Y ahora estás estrenando un libro fascinante en esta misma línea que se llama Los 100 dioses del Olimpo. Y lo estoy leyendo y, por ejemplo, Nadia Comaneci y Laura García. ¿Tú sabías? Yo no tenía la menor idea que jugaba fútbol, que la primera vez que compitió le fue fatal y entonces ya se puso las pilas y entonces ya empezó a ganar. En fin, nos muestras a estos dioses del Olimpo desde otro ángulo, Alberto. ¿Cómo planeas un libro como estos? Y saber, voy a trabajar estos personajes y voy a ver qué decir de ellos, o te vas encontrando las anécdotas y vas tejiendo el libro. ¿Cómo fue el nacimiento de este libro? Es muy curioso porque el que le antecedió en esta colección, 100 Genios del Balón, originalmente no estaba tan clavado o tan concentrado en la infancia de los futbolistas, en los orígenes, sino en quién había sido
Y cuando lo empecé a escribir dije, es que eso es muy, muy accesible. Cualquier persona, y mira que niños hoy de 3 años, 4 años están googleando, puede ver si metió goles, si fue campeón de copa, si tuvo tales hazañas en su carrera. Pero ¿por qué no contar lo que antecedió? Digamos, la precuela, ¿no? Porque ya la película central ya nos la sabemos de memoria, pero ¿qué fue antes? Y así se dio lo que sucedió con 100 Genios del Balón. Y al plantear 100 Dioses del Olimpo, debo confesarte que yo muchas historias no tenía ni la más remota idea. Agnes Keleti, yo sabía una gran gimnasta húngara, multimedallista, y está por ahí detrás de Comaneci, de Chaslavska, de Latinina, en cuanto a medallas. Pero yo no sabía su historia en la Hungría de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sabía que le había comprado la identidad de una campesina polaca para subsistir, que había tocado el violonchelo ahí junto al Danubio. Historias de cada uno de los atletas que nos van impresionando. Y como esta te puedo contar de Greg Louganis, el soberbio clavadista estadounidense, ¿no? La infancia más trágica. De Simone Biles, por irnos al actual. Muchos me contaron en primera persona. Nadia Comaneci, compartí con ella micrófonos en 12 Juegos Olímpicos, todavía por entonces con Televisa, y me contaba historias en su pequeño pueblo en Rumania, cómo la detectaron en un recreo, pero se le perdió al que la detectó. Sí. Iba salón por salón diciendo, solo me acuerdo de la cabellera y esta no es, hasta que aparece la que iba a ser la mujer del 10. Son historias que a mí me emocionan mucho, y compartirlas con niños y con adolescentes y con soñadores y con personas que aman el deporte y las que ven al deporte solamente como algo normalito, da para todo este libro, creo yo. Y además muchas de estas historias nacen justamente de tus entrevistas. Si algo claro. te hemos visto hacer y hemos disfrutado de ti es que has estado en las sedes olímpicas desde mucho antes, has vivido esa ciudad y además has conocido personajes, no solamente de la ciudad, sino de que van a participar en los Juegos Olímpicos de tú a tú. Y les haces una entrevista siempre muy humana, que se sale justamente de la labor de entrenamiento, de las medallas, de los triunfos, sino de cómo uno se forja como atleta, como deportista hasta llegar al podio, y los que se quedan en el camino que no llegan al podio. Pero mucho de eso tiene que ver con tu conocimiento personal, cercano a ellos. Aquí tienes a 100, sí, que son muchísimos y evidentemente no los has podido entrevistar a todos, pero me imagino que algunos sí han nacido de esas entrevistas. Cuéntanos un poquito ¿cómo fue tu selección? ¿Cómo elegiste a estos 100? Porque yo no sé si tenías en la lista 200 o tuviste que ir añadiendo más, pero son 100, que es un número redondo y muy bonito, pero habrás encontrado unas historias de muchos tipos con muchos orígenes. Como con 100 Genios del Balón, hubo personajes que yo no estaba dispuesto a negociar, que no me importaba si no tuviera tantas medallas. Paula Radcliffe, la británica, no tiene medalla. Fue la mejor maratonista, quizás la mejor maratonista de la historia. No tiene medalla, pero ella tenía que estar, evidentemente. Otros tienen una dimensión que trasciende lo deportivo. Harold Abrahams, Carros de Fuego, es sin duda la película de deporte más célebre de la historia. Si es la mejor, cada quien dirá. Yo la he vuelto a ver y cada vez me gusta más. Creo que añejó muy bien este vino. Creo que tomó un muy buen carácter con el tema religioso, el tema social, el tema político, el tema de los extremismos de la Europa de las primeras 2 décadas del siglo XX. Por eso Harold Abrahams para mí tenía que estar, por ejemplo. Duke Kahanamoku es el patriarca del surf. Él empezó a lanzar el surf y el surf se estrena como deporte olímpico en Tokio y fue multimedallista. Johnny Weissmuller, el que luego hizo Tarzán en el cine, ¿no? Que además Johnny Weissmuller no tuvo que haber competido porque, según pude encontrar en la biografía que publica su hijo, solamente cuando murió lo pudo publicar. Weissmuller llega del Imperio Austrohúngaro a Estados Unidos y no tiene papeles. Y cuando ya va a los Olímpicos le dicen, oye, necesitamos tu acta de nacimiento, un documento. No se le había ocurrido. Y van a ver y dicen, no va a poder ir. Entonces le dan los documentos del hermano que ya había nacido en Illinois o en Pensilvania. Y así es como Weissmuller acude a los Olímpicos con documentos ajenos y con 2 años menos de edad. Él nunca quiso decirlo hasta que su hijo lo publica en una biografía muy reciente. Pues son historias estremecedoras, ¿no? O Mo Farah, por irnos a algo más reciente que lo entrevisté, o Steve Redgrave, el rey del remo, que me contó de su dislexia, cómo él pensaba que era tonto de niño. O sea, yo soy tonto. Si el maestro me dice que lee esta palabra y yo no leo las letras, es que yo tengo un problema. Y él decía, ya ni hablar. Así son estas historias que se van encontrando. Tú has dicho, porque también eres narrador, eres novelista, que cuando escribes ficción te expones muchísimo, que cuando uno Mucho escribe más. ficción te expones mucho. Pero algo habrás descubierto de ti, algo habrás expuesto de ti ante ti mismo con estas historias. ¿Qué descubriste de ti? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te cuestionaste a partir de los 100 dioses del Olimpo? En lo único en lo que me puedo encontrar con ellos que sí son
genios los primeros y dioses los segundos y yo soy un mortal, es en lo aferrado, es en lo soñador. Es que no hay manera de que estos hubieran llegado si no habrían sido tan obstinados en conseguirlo. Por eso en la introducción yo planteo, en la antigüedad se planteaba que el oráculo de Delfos era el que te decía si vas a llegar o no vas a llegar. Creo que el oráculo son ellos, porque ellos mismos dijeron, somos predestinados porque podemos. No hace falta que venga un augurio edípico del que tú me digas que te plantee lo que va a pasar en el futuro. Ellos mismos con su tenacidad forjaron que pasara lo que pasó. No fue casualidad. O sea, la obsesión, la Sí. disciplina, en eso te encontraste. Este personaje les va a encantar a las dos. Rebeca Romero, padre español, madre británica, mucho más cercana a la madre que al papá, crece en Inglaterra. Compite en remo y consigue medalla de plata. Y estudiaba ciencias aplicadas al deporte y en sus cálculos dice, no me alcanza para el oro. Oye, pero vuelve a ir a los próximos olímpicos, otra plata. No, yo quiero ser de oro. Y se cambia de deporte. Y va a los siguientes olímpicos en ciclismo y es oro. Son historias que Eso dices, es perseverancia y qué obstinación. perseverancia y qué ganas de decir, yo no soy de plata. Que para muchos ya ser de plata en olímpicos, hombre, no es poca cosa, ¿no? Por supuesto. Nada más. Oye, Lati, el tiempo corre muy rápido, pero a mí me gustaría que nos contaras un poco acerca de la literatura deportiva, porque si bien el deporte y la literatura parecen ser como dos mundos muy alejados y diferentes, en realidad últimamente se ha publicado mucho sobre deporte, tanto biografías como técnicas, como historias sobre equipos de fútbol, hazañas, cuestiones políticas también que tienen que ver. En fin, hay mucha literatura alrededor del deporte. ¿Crees que se puede escribir igual una novela, un ensayo, una crónica de cualquier, digamos, tema? Porque lo importante es cómo está escrito y cómo le llegas al lector. Mira, soy optimista nato, me conoces bien, Lau, compartimos juntos en Río 3 semanas de cobertura hace 4 añitos y yo creo que es un gran momento para escribir de deportes. Antes tú ibas a una librería y veías la sección de deportes y veías 4 libros arrumbados. Uno, las reglas del fútbol, que aparte traían las no actualizadas. Una biografía del jugador que pues quebró y que dijo a ver qué saco contando con quienes estuve peleado. Hoy por hoy hay anaqueles de literatura sobre deportes. Ahora, la ficción en el deporte creo que es un problema porque, por bueno que sea el relato, es difícil superar a la narrativa, a la épica, a ratos la lírica de lo que pasa en una cancha, que son 22 historias entrelazadas, ¿no? Creo que es la telerrealidad de avanzada, porque antes de tener un Big Brother, eso es un Big Brother per se, el deporte. Por eso creo que es tan complicado que la narrativa en términos ficción pueda superarlo. Y quizá por eso cuando yo me aventuré a una novela, decidí que no tuviera nada deportivo, ¿no? Boria. Boria, aquí Hay que Boria, con decir ese para monólogo también. muy intenso, de Grijalvo, por cierto. Así es. Y también la poesía se ha acercado al fútbol, intentando captar lo no fácilmente explicable. Este poema Garrincha, Miguel Hernández le ha escrito al Claro. deporte, en fin. Hay uno de Alberti sobre Platko, un portero checoslovaco entonces, checo después, que es maravilloso ese poema. Así es. ¿Cómo te planteas tú cuando vas a narrar, cuando vas a hacer una crónica? ¿Cómo te planteas asir lo inasible? Eso que no se puede explicar y que la poesía ha tratado, igual que la narrativa, de poner en una hoja de papel para comunicarlo a quien venga a leer. ¿Tú cómo te lo planteas desde tu posición como periodista deportivo? Es que tengo la sensación de que la imagen se ha hecho tan poderosa y gobierna tanto que le hemos restado importancia a los textos que la acompañan en el lenguaje televisivo. Y creo que entre más sofisticada sea la imagen o los efectos de edición o el montaje, etcétera, más cuidadoso tienes que ser en la manera en la que lo escribes. Y cada enunciado puede tener una carga adicional, porque la imagen te puede enseñar, pero no te puede llevar. La palabra sí. Viajas más fácil con la palabra que con la imagen, tengo yo la sensación. Por eso ese matrimonio tan complicado en un medio audiovisual entre lo que estás viendo y lo que tú tienes que plantear en el decir. Alberto Lati, tu apellido te condicionó a viajar por el mundo. Lati Latitudes me parece que es la mejor simbiosis que se pudo hacer en la literatura y con alguien tan mediático como tú. El 24 de julio empieza Tokio 2020 y te vamos a poder estar viendo ahí. ¿Habrá nuevo libro después de esas Olimpiadas o vas a tomarte un descanso? Porque llevas 4 al hilo. Sí, y ha sido muy intenso, es la realidad. La verdad es que tendría que entregar otro de esta colección. No sé con 100 qué. Todavía no lo sabemos, es la realidad. O sea, después de 100 genios del balón tenía claro que íbamos a 100 olímpicos. Claro. Pero después no sabemos qué tenga que seguir.
Al mismo tiempo tengo apuntes para una novela que tengo muchas ganas de hacer y lo que no tengo tanto es tiempo, ¿no? Porque ahorita lo de Tokio me tiene saturado con clases de japonés, con los programas que voy preparando, etcétera. Pues muchísimas gracias, Alberto Gracias Lati, por venir estar aquí. Felicidades por la presentación que tuviste hoy. Sí. Te acompañaron Barrilete Cósmico, que es el ilustrador. Sí, que son hay unos que genios decir. estos muchachos. Y estuvo también contigo el presidente Carlos Padilla Becerra, el presidente del Comité Olímpico Mexicano. Una buena apuesta, en vez de que viniera un escritor, ya tuve el honor de que me acompañaran Pérez Gay, Juan Villoro, Javier Velasco, Memo Arriaga, ven los nombres. Villoro, además, muy fan Sí, del claro. fútbol. Y Pérez Gay, Y muchísimo. Pérez Gay también, claro. Memo Arriaga también, atlantista. Ah, mira. Con todo. Esta vez vino Padilla Becerra, que es la máxima autoridad del olimpismo en México, y sí fue un honor contar con ellos. Pues felicidades, le auguramos mucho éxito a este libro y muchas gracias por traernos al Olimpo, que se podrá llevar también el ganador de la trivia de hoy. Vámonos rápidamente a esta cápsula, Julia. Así es, vamos con Pablo Ferri, que nos cuenta cómo escribió esta novela suya que se llama La Tropa, que no es estrictamente ficción, sino tiene su costado en la vida real. Así que vamos con Pablo Ferri, vamos a ver qué nos cuenta sobre la escritura de este libro, La Tropa. Desde hace 5 años, tanto Daniela como yo sentíamos una inquietud por entender que no estábamos contando todos los aspectos de la guerra en México y esa inquietud tenía que ver con que no habíamos dado voz a los perpetradores, ¿no? Hablo de la violencia que estaba ejerciendo el Estado a partir de sus funcionarios, ¿no? En concreto de los militares, que de un tiempo a esta parte, de 2006 en adelante, se habían convertido en la policía de facto en buena parte del país. Entonces nos interesaba conocer o entender por qué los militares actúan como actuaron en Tlatlaya y como han actuado en otras muchas situaciones a lo largo de estos años, de 2006 en adelante. Por eso en 2015 empezamos a ir a la cárcel militar que está en el campo militar número 1 en Ciudad de México a entrevistar a militares que estuvieran procesados o condenados por homicidio. Y con el paso del tiempo decidimos salirnos de ahí y empezar a buscar militares que estuvieran fuera y que hubieran estado vinculados de alguna forma a estados con situaciones especialmente violentas. Hablo sobre todo del noreste en el sexenio de Calderón, pero también de Guerrero, Michoacán, que siempre han sido puntos rojos en estos años. Y la idea era tratar no de juzgar, sino de entender qué condiciones se daban ya no solo dentro del ejército, que también, sino en este país para que un militar decida tomarse la justicia por su cuenta. Una persona que se supone que ha recibido un adiestramiento, ya no solo en el uso de armas, sino en la forma en que tiene que enfrentar un problema de origen civil, no castrense, y por qué no estaba funcionando, ¿no? Por usar un eufemismo. El ejército es una maquinaria de destrucción subjetiva, digamos, ¿no? O sea, destruye la subjetividad, destruye al sujeto, destruye lo que te convierte en persona para convertirte en otra cosa que tiene más que ver con la propia institución que contigo mismo, ¿no? O por lo menos en parte, y por lo menos temporalmente, si no definitivamente. No sabíamos cómo íbamos a contar todo lo que habíamos visto en estos años, toda la información. De alguna forma la sentías muy cercana, no es como cuando estás reporteando que igual te olvidas de lo que hiciste hace 2 años, no, en ese momento final ya todos lo sabíamos más o menos bien, ¿no? Tenías que consultar cosas, pero imagínate tener en las manos o en la cabeza más o menos bien colocadas y compartimentadas las entrevistas, las lecturas, las conversaciones de 4 o 5 años, ¿no? Y todo lo tenías a mano, y no solo tú, sino tu compañera, entonces era un nivel de compenetración al que llegas para hacer algo muy concreto, que es una experiencia brutal, vamos. Qué interesante saber todo lo que hay detrás de una redacción, todo el proceso, todo el trabajo hasta que uno lo lee página a página.
Y qué buen libro este de La Tropa, donde Daniela Rea y Pablo Ferri nos muestran justamente el otro lado de la moneda. Es decir, siempre nos vemos como en este lado periodístico, como él decía, de ir relatando las muertes y lo que está pasando, pero qué hay detrás de la mente de quien perpetra todo eso. Así que se antoja muchísimo y desde luego recomendamos muchísimo este libro, y gracias a Pablo por contarnos pues todo lo que hace un escritor, hasta ponerse manos a la obra con la Y además el computadora. subtítulo, La tropa, ¿por qué mata a un soldado? Es tremendo. El título y el contenido, por supuesto. Así que bueno, Se nos va muy otra actual. vez el tiempo, pero Se nos tenemos acabó. este libro que ya nos dejó firmado Alberto Lati, ni más ni menos. Así que ¿quién será el afortunado que se lleve este libro? Y lo será quien nos responde esta pregunta. Nombra a 3 dioses que habitaban en el Olimpo según la mitología griega. Respóndenos esa pregunta por redes sociales, Facebook y Twitter, somos TV UNAM, en Instagram TV UNAM Oficial, estamos también en Facebook Live. Contéstanos correctamente esa pregunta y te puedes llevar este libro de Alberto Lati autografiado, además Hay de que todo. decir que son muchos los nombres que un poco forman esa lista. En realidad son 12 oficiales, aunque hay 10 que son como el equipo titular, que diría Alberto Lati, y luego se han ido desapareciendo y saliendo de esa lista y entrando. Pero bueno, tres dioses. Julia, hasta mañana. Laura, nos vemos mañana por aquí a las 6:30 por TV UNAM en días feriados. No nos fallen porque tenemos contenido bueno y regalos también como hoy. Ahí.